¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro. Y pues bueno, les doy la bienvenida a este momento de intimidad en la que desde sus hogares o donde estén ustedes y yo aquí en este humilde hogar, pues vamos a meditar la palabra de Dios. Empezamos ya ayer la tercera semana de tiempo ordinario y hoy hoy lunes de esta semana. Pues bueno, la empezamos con una fiesta muy importante para la iglesia, la conversión de San Pablo. En esta semana, si se acuerdan, hemos estado leyendo las semanas anteriores la carta a los hebreos en la primera lectura. Esta semana también vamos a continuar, pero hoy, por ser la fiesta de la conversión de San Pablo, pues se lee la primera carta, se lee de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de esa conversión. Mañana, como también celebramos otra fiesta de Tito y Timoteo, pues se lee la carta a Tito, pero después retomamos ya el miércoles la carta a los Hebreos. En esta primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16, y el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En esta conversión de San Pablo, yo veo cuatro pasos que sigue esta conversión y que nos van a ayudar a nosotros también en la conversión que tenemos que estar haciendo día a día al Señor. Dice aquí que el primer punto que yo veo es donde Pablo se describe a sí mismo y dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. O sea, él reconoce, él se reconoce como judío, se reconoce como conocedor de la ley, era un hombre culto, hablaba varias lenguas. Entonces era, a diferencia de los primeros apóstoles que Jesús llama que eran pescadores y a lo mejor de poca instrucción, pues Saulo era un hombre culto y él lo reconoce. Y él creía tener la razón porque seguía la ley de Moisés, pero bien de una manera muy estricta, como lo hacían los fariseos. Esto nos enseña a nosotros cómo hoy en día también sucede muchas veces así. Cuando estamos en el mal camino, a veces creemos tener la razón. Las personas que están a favor del aborto creen que tienen la razón porque conocen de los derechos humanos, porque conocen de la anatomía, porque dicen que todavía no es una persona en las primeras semanas de la gestación. Están aferradas en su postura porque creen tener la razón. En algunos otros casos, aunque no creamos tener la razón, pero tenemos justificantes para mantenernos en nuestro error. Una persona que es infiel dice: pues es que yo soy hombre, los hombres, esa es nuestra naturaleza. O es que si yo hago yo entré a la política y pues yo iba a caminar derecho, pero aquí, como dicen, el que no tranza no avanza, y pues yo también ya me envolví en lo mismo, pues todo el mundo lo hace. Y de esa manera vamos justificando el error en el que estamos en el camino. Pero el primer paso es este que hizo Saulo: reconocer lo que era su situación. Y luego, en el segundo paso, al tener un encuentro con Jesús resucitado. Es importante, mi hermano, que tú busques tener ese encuentro, que cuando vayas a misa no vayas simplemente por cumplir un precepto y estar de cuerpo presente pensando en otras cosas, que realmente quieras tener un encuentro con Jesús. Cuando ya se abra todas estas actividades de la iglesia, pueda haber retiros y todo, yo te invito a que vayas a un retiro donde ese encuentro sea más personal, que no sea nada más a nivel intelectual donde conoces y escuchas la palabra de Dios, sino que tengas ese encuentro personal con Cristo Jesús, esa experiencia. En este encuentro de Saulo con Cristo, lo reconoce como su Señor. Lo reconoce como el Señor porque le dice: ¿y tú quién eres tú, Señor? Y luego en segundo punto, primero reconoce a Jesús como el Señor, y segundo, reconoce la presencia de Cristo en la iglesia que él perseguía, en cada uno de los que perseguía. Porque el Señor no le dice: Saulo, ¿por qué persigues a mis seguidores? Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde: Señor, ¿quién eres tú? Y luego le vuelve a decir Jesús: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Por eso Jesús decía: lo que le hagas a uno de los demás hermanos, me lo haces a mí.
Entonces tú después de reconocerte pecador, después de tener ese encuentro con Jesús, tienes que reconocer en todos los hermanos a alguien que está formando, que es miembro de ese mismo cuerpo que es la iglesia y el que ahora tú vas a formar de una manera más activa. El tercer punto es que ahora yo tengo que, dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora yo tengo que cuidar que las personas con las que yo me reúna, el grupo de amigos, tienen que ser personas que me edifiquen, que me ayuden a continuar con este proceso y dejarme ayudar por ellos. Aquí Saulo se deja ayudar por Ananías. Ananías es enviado también del Señor y el Señor envía gente a nuestro alrededor para que nos ayude en nuestro proceso de conversión. Ananías, no solamente él, sino después la comunidad cristiana acoge, al principio con recelo, pero después acoge bien a Saulo y luego ya Saulo también empieza a seguir con ellos, a conocer más y a defender la iglesia cristiana. Entonces, a lo mejor tú tienes amigos a los que aprecias mucho porque eran tus amigos de parranda, eran tus amigos con los que tú andabas y te sentías muy a gusto, pero si son amigos que no edifican tu espíritu y que al contrario te incitan al mal, mi hermano, pues hazlos a un lado. Tú tienes que pensar primero en ti, en tu proceso de conversión y hacer a un lado todo lo que te estorbe. Y la cuarta parte y muy importante de ese proceso de conversión, pues es cambiar de vida. Ahora Saulo, en lugar de ser perseguidor, ahora es Pablo el predicador. Pablo el que defiende a Cristo y el que defiende a los cristianos. Tiene que ser un proceso en el que vas pasando hasta cambiar completamente tu vida. Pablo llega a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es muy difícil llegar hasta ese nivel, pero tenemos que ir caminando en ese proceso. Y en el Evangelio, este proceso Jesús quiere que llegue a todos. Fíjese, en el Evangelio también hay varios puntos. Lo primero y el mensaje importante es la misión. Jesús envía a sus apóstoles, les Jesús se apareció a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea, la misión es vayan. Vayan porque la salvación es para todo el mundo, no está para una persona o por un grupo en particular. Y luego ya el primer punto es cuáles son las actividades que van a ir a hacer en esa misión. Primero, prediquen el Evangelio. Que la gente conozca a Dios porque Jesús es la palabra. Que la gente conozca la palabra de Dios. Y como lo he dicho otras veces, si lo puedes hacer de viva palabra, qué bueno. Si no, con tu testimonio, que vean que ese cambio que ha habido en ti. Y la otra manera como tú puedes ir por todo el mundo es a través de las redes sociales. Lo que te he dicho, comparte este video. Alguna otra persona puede necesitar escuchar la palabra de Dios, puede necesitar saber si sentirse amado por Dios. Y cuando tú solamente, no solamente compartes memes o compartes cosas graciosas o cosas personales, sino que compartes la palabra de Dios, estás cumpliendo esta misión que Jesús te ha dado a ti como bautizado, de ir a predicar a todo el mundo. Entonces, ojalá que también de esta manera tú colabores en la predicación del Evangelio. La segunda actividad que van a hacer los apóstoles es bautizar. Nosotros obviamente, ustedes como pueblo no pueden bautizar, salvo en situaciones de peligro de muerte, que no lo podemos entrar aquí en detalle. Pero aquí el punto es que ellos fueron a bautizar a que la gente se convierta. Y el tercer punto dice en acciones concretas. Dice, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Aquí lo que se refiere es que nosotros, una vez que hemos tenido esa fe, que nos hemos bautizado y que hemos creído, para obtener esa salvación tenemos que hacer que esa fe se vaya a acciones concretas, que nuestro comportamiento ya no sea el mismo, que a lo mejor yo no puedo cambiar de la noche a la mañana como Pablo, pero que sí pueda poco a poco irse viendo ese proceso en el que cada vez me acerco al plan que Dios tiene para mí. Ojalá que este ejemplo de Saulo te lleve a ti en primer lugar a reconocer que por muy pecador que seas, el Señor quiere que sigas ese proceso de Saulo. Saulo era un perseguidor y un castigador o asesino de cristianos. Él buscaba hacerles daño. Entonces tú, por muy grande que sea tu pecado, puedes tener ese proceso de conversión como Saulo. Acércate al Señor, déjate amar por Él. Siente el amor de Él en tu corazón y empieza tu camino de conversión para que seas lo que Dios tiene planeado para ti.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen inicio de semana, que tu semana sea muy productiva, sobre todo que la camines de la mano del Señor y que estés lleno del amor de Dios esta semana. Te mando un fuerte abrazo.